Buenas tardes a todos. Este es un evento muy significativo para la Universidad de Antioquia y para pues todos los colaboradores que están aquí. Estamos uniendo esfuerzos para enfrentar los retos a los que estamos siendo, pues digamos, sometidos por las experiencias que estamos viviendo, las estrategias que tienen que emplearse o cambiar para cambiar los modelos que veníamos usando, no solo en el área de la traducción y la interpretación, sino en muchas áreas. Sabemos que esto es un tema bastante sensible en tiempos en que la no presencialidad plantea retos y otros contextos. Um, con este mensaje, pues queremos iniciar hablando que es un trabajo colaborativo. Agradecemos inmensamente la participación de todos los asistentes. Sabemos que inicialmente tenemos muchos asistentes de Colombia y de Perú, pero también pues tenemos personas de Colombia y de Perú y de otras partes que están conectándose desde diversos lugares del mundo. Ya tuvimos la oportunidad de ver en el chat que hay personas en Australia, en Francia, en muchas partes, y eso nos alegra mucho porque lo que estamos haciendo es haciendo un ejercicio de colaboración, de mirar cómo entre profesionales podemos ayudarnos y podemos ayudar a moldear todas esas estrategias. Antes de presentar a nuestros queridos panelistas, quiero contarles que nos acompaña Santiago Parra, es un intérprete y traductor de lenguas de señas colombiana-español. Él es integrante de UDA Diversa, de la Vicerrectoría de Docencia. Él junto con Irene Restrepo nos van a acompañar en la interpretación. Están acá atendiendo la permanencia universitaria con calidad, pues hay una creencia en que todas las lenguas son dignas y ellos manifiestan alegrarse mucho aportar con el servicio de interpretación con una lengua que desean que esté presente en la escuela, en todos los espacios de formación. Esto es una apertura, es la primera vez que hacemos este servicio. Ellos muy comedidamente nos ofrecieron sus servicios y están aquí para ayudarnos. Eh, bueno, agradecemos mucho la presencia entonces de nuestros queridos panelistas. Está Hedvig Spitza de Lugaro. Ella es licenciada en traducción e interpretación, tiene un vasto trabajo en interpretación y traducción de francés e inglés, cuenta con una amplia experiencia diplomática en trabajos de alta calidad, trabajos de alto nivel, reuniones, acompañamiento. También es conferencista y docente y es miembro activo de la Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencias y el Colegio de Traductores del Perú. Muchas gracias, Hedvig, por tu generosidad y por aceptar tan amablemente esta invitación. Daniel Francisco Aparicio es también licenciado en Traducción e Interpretación de la Universidad Ricardo Palma en Perú. Es intérprete de conferencias y traductor profesional. También es miembro activo del Colegio de Traductores del Perú y docente universitario. Y también tiene un alto interés en la reflexión y la importancia de la capacitación continua para conseguir una mejora de la profesión, que es nuestro interés, es crear lazos y seguir en red con todos nuestros profesionales y seguir haciendo un ejercicio colaborativo. Muchas gracias. Nuevamente agradezco su generosa aceptación a este evento. Desde que nos comunicamos con ustedes han mostrado mucho interés en crear este tipo de formación. Les estamos muy agradecidos. Entonces doy paso. Creo que Daniel va a ser el primero que va a iniciar. Entonces, muchas gracias. Bienvenidos. Gracias, Claudia Elena, por la presentación. Gracias, gracias. Ahora, yo voy a comenzar y luego mi compañera Hedvig va a retomar una segunda parte. Va a ser, digamos, una exposición en dos partes. Y el primer desafío es cómo compartir la pantalla. Veamos. Entonces, voy a comenzar la presentación y, bueno, las preguntas. Espero que haya muchas preguntas al final y esperemos también poder responder a todas las preguntas al final de la exposición. Entonces, comienzo. El día de hoy nos gustaría hablar con ustedes de la interpretación remota, que es un tema que está bastante en boga, desde tres perspectivas, ¿no? El pasado, el presente y el futuro. Y me gustaría hacer la presentación general, digamos, para que luego mi colega Hedvig pueda pasar a una explicación más actual, digamos, ¿no? Entonces, me gustaría hacerles una pregunta, que es la que tienen aquí.
¿Qué piensan ustedes cuando pensamos, qué se les viene a la mente cuando pensamos en interpretación? Entonces, podemos tener muchas imágenes a la mente, pero generalmente, al menos aquellas personas que somos intérpretes o durante la formación, nos viene esta imagen, ¿no? A la cabeza, no a la mente, que es Naciones Unidas, ¿no? Creo que todos tenemos, aquellas personas que estudiamos traducción e interpretación, siempre tenemos el anhelo de terminar en Naciones Unidas como intérprete o traductor, ¿no? E incluso, si queremos ir más allá, puede que esta fotito les resuene, ¿no? No sé si la conocen a esta señora, que esta señora es Nicole Kidman. Ella, bueno, no es intérprete, pero fue, digamos, jugó el papel de intérprete en la película The Interpreter, ¿no? La intérprete, donde ella hace el papel de una intérprete, como la pueden ver, completamente caucásica, rubia, que no se le mueve un pelo. Bueno, es una película al fin y al cabo, ¿no? Entonces, eso es lo que tal vez viene a nuestra mente cuando pensamos en interpretación. Eh, la película a mí me gustó mucho, no habla mucho de interpretación, es un policial. Siempre le digo a los chicos, a mis alumnos, que la vean, no van a ver mucha interpretación, pero es simpática, es simpática. Entonces, sí, tenemos esa idea de la interpretación, ¿no? Pero la interpretación sin embargo, la interpretación va más allá, eh, va más allá de eso. Y me gustaría que nos podamos remontar a la Conferencia de Paz de París, que tenemos acá una fotografía de la Conferencia de Paz de París, que, como su nombre lo dice, fue la conferencia para hablar sobre la paz luego de la Primera Guerra Mundial. ¿No? Ustedes sabemos, ocurrió la Primera Guerra Mundial, es este momento horrible en la humanidad, y luego de la tormenta siempre viene la calma, y se organizó una conferencia en París para ver cómo podían las naciones después de la Primera Guerra Mundial preservar la paz. Entonces, menciono este momento en la historia porque fue un momento, si no es el momento, en que la profesión de la interpretación cobró importancia. Fue en este momento en específico cuando comenzó a tomar relevancia el papel de los intérpretes de conferencia. ¿Por qué? Si nos remontamos un poquito a la historia, antes la profesión de la interpretación no era reconocida como tal, simplemente era un oficio, no era una carrera profesional, simplemente era la persona que por cosas de la vida había sido tocado por los dioses con el don de lenguas para poder así interpretar de manera mágica, ¿no? Entonces siempre antes de la Conferencia de Paz de París, las personas que podían interpretar eran personas que poseían los idiomas porque eran bilingües, porque tenían una familia bilingüe, porque venían de un medio favorecido donde la internacionalización estaba ahí presente. Sin embargo, la Conferencia de Paz de París fue donde vimos los primeros intérpretes de conferencia profesionales, o donde se comenzó a hablar de la profesionalización de la interpretación con grandes exponentes. ¿Y por qué ahí? Porque, bueno, este entorno, que es un entorno diplomático, antes ustedes saben que la diplomacia, en todo caso, antes de la Conferencia de Paz de París, la lengua franca de la diplomacia era el francés. Si queríamos pertenecer al cuerpo diplomático, teníamos que hablar francés. ¿Por qué? Porque el francés es esta lengua elegante y que nos permite decir cosas muy diplomáticamente. Y bueno, así era hasta la Conferencia de Paz de París, donde aquí se tuvo que incluir la presencia del inglés debido a la coyuntura, digamos, ¿no? A Estados Unidos, al Reino Unido. Entonces, debió haber interpretación del francés al español perdón, del francés al inglés y del inglés al francés. Entonces, fue en este momento, en el año 1919, donde la interpretación comenzó como profesión. Así que es importante tener en cuenta estas fechas. ¿Qué pasó luego de la Conferencia de Paz de París? Bueno, después de la Conferencia de Paz de París se acordó formar
Sociedad de Naciones, ¿no? O la Liga de las Naciones, ¿no? Que es este organismo internacional que se encargaría de velar por la paz, ¿no? Para que una guerra como la Primera Guerra Mundial no vuelva a pasar. Oh, sorpresa, ¿qué pasó? Pues no, no resultó, porque luego vino la Segunda Guerra Mundial. Y se vuelve a repetir toda la dinámica, ¿no? Pero esta vez hubo un gran impacto después de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben, los nazis eh, perdieron la guerra y hablamos de los juicios de Nuremberg, que son los juicios donde también tuvimos un gran impacto, un gran cambio en la interpretación. ¿Por qué? Este entorno ya no es un entorno de interpretación de conferencias internacionales, ¿no? Sino eso es más un entorno judicial, es un juzgado, no es un juicio. Y fue necesaria la presencia de intérpretes también en este evento en el año 45, 1945 hasta el 46. ¿Por qué? Más que nada por la complicación de idiomas. Ahora, en la complicación de idiomas, ya no tenemos solamente dos idiomas, tendríamos cuatro idiomas. Ya no tenemos solamente el francés y el inglés, también se vienen a agregar el ruso y el alemán. Entonces, estos juicios debieron hacerse en cuatro idiomas. O ustedes me dirán, tal vez este juicio, ¿cómo se hizo en cuatro idiomas? Es raro, sobre todo si consideramos las fechas. Pues si ustedes ven en la imagen, arriba a la izquierda, tienen personas sentadas en una especie de cubículos con unas cajitas transparentes. Pues estas personas, en la mano superior izquierda, estas cajitas transparentes, en la foto, que puedan, tal vez lo puedan ver, son intérpretes. Entonces, es la primera vez que pudimos ver la presencia de la interpretación simultánea. Tuvimos que usar la interpretación simultánea en este momento porque, bueno, en este fue el momento donde se probó la interpretación simultánea, donde se probó la interpretación simultánea. No fue realmente que no se probó la interpretación, digamos, se probó la interpretación simultánea por primera vez. No realmente la interpretación simultánea, sino que los equipos de interpretación simultánea. Eh, Me parece que están teniendo problemas con la visualización de las diapositivas. Deberían ver las diapositivas y ver una foto. No sé si me Eh, puede no, lo que confirmar. pasa es que, por ejemplo, yo puedo ver, o sea, entiendo que los que estamos de panelistas podemos ver a Santiago y podemos ver la imagen y las demás imágenes, pero las otras personas no están viendo al intérprete de señas, están viendo tu imagen solamente, pero alguien me dijo que sí lo ve bien, entonces estamos tratando de que sea visible para todos. Les pedimos disculpas, es la primera vez que hacemos esto y teníamos control, pero al parecer al compartir pantalla, pues pasa algo, pero estamos tratando de solucionarlo. Muchas gracias. Qué pena, Daniel. Ok, ok, no, estaba un poquito confundido porque tengo el chat y veía que me daba mucha pena porque aparentemente no se podía ver la diapositiva en la foto, ¿no? Pero bueno, aparentemente se puede ver la diapositiva. Ok, vamos bien entonces. Bien, entonces, a la mano izquierda, arriba a la izquierda, ustedes pueden ver las rudimentarias cabinas de interpretación, donde y en este juicio, en los juicios de Nuremberg, fue donde se probaron los equipos de interpretación simultánea. Ahora, ¿por qué les muestro esta foto? No es que yo sea un fanático de la historia, ni mucho menos, soy un fanático de la interpretación, me gusta mucho la interpretación, pero les muestro esto, ¿por qué? Porque fue un cambio en la profesión. Fue la primera vez que se probó, digamos, en sociedad los equipos de interpretación simultánea. Los intérpretes que estaban haciendo la interpretación nunca habían hecho, la mayoría nunca había hecho interpretación simultánea, porque era una cosa rara. Esta cosa de oír y hablar al mismo tiempo era completamente raro. Y solamente este grupo de raros fueron reclutados para hacerla de intérpretes. Porque hasta este punto la interpretación sí existía como profesión, pero solamente se realizaba la interpretación consecutiva.
no simultánea. Entonces, este fue un gran cambio en la profesión y muchos intérpretes tuvieron que adaptarse a este cambio, de la consecutiva a la simultánea. Tan grande que fue el impacto que muchos intérpretes se rehusaban a usar la interpretación simultánea porque, según dicen algunos estudios, porque relegaba al intérprete a un cuartito atrás, donde el intérprete ya no estaba ahí al costado del orador, sino estaba relegado y tenía que usar ciertos aparatos para hacer su trabajo. Entonces, fue un gran cambio en la profesión. Y bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, los juicios de Nuremberg, se creó lo que es ahora las Naciones Unidas, ¿no? Igual, tras este intento fallido de la Sociedad de Naciones, se quiso crear este organismo internacional para que se impida que vuelva a pasar lo que pasó en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ahora sí, ¿no? Con el apoyo de todos los países para hacer que la diplomacia sea un instrumento donde podamos, que nos ayude a lograr la paz. Y sí, y por mucho tiempo en las Naciones Unidas se usaba la consecutiva y luego se comenzó a usar la interpretación simultánea con las cabinas de interpretación simultánea. Aquí les doy un pequeño resumen de qué pasó, digamos, la línea de tiempo de estos cambios en la profesión. Tenemos en el año 2019 y en el año 2000, perdón, en el año 1919 y en el año 1945 los cambios. Si vemos aquí que la interpretación consecutiva y la interpretación simultánea, digamos, nacieron en momentos distintos, pero siempre causaron un impacto en el desarrollo de nuestra profesión. Y fueron eventos bastante importantes. Lógico, esta interpretación se hacía antes, sí, por supuesto, pero digamos, estos momentos fueron momentos en que vimos un cambio en cómo hacíamos, cómo llevábamos la interpretación antes. Consideremos que la Conferencia de Paz de París es un entorno de interpretación de conferencias. Y los juicios de Nuremberg es una interpretación, un entorno de interpretación judicial. ¿Por qué lo menciono? Porque a veces solemos confundir la interpretación de conferencias con la interpretación simultánea, cuando son cosas, no son muy, digamos, relacionadas. La interpretación consecutiva, así como la interpretación simultánea, hace referencia a los modos en cómo trabaja el intérprete, mientras que la interpretación de conferencias, la interpretación judicial, etcétera, hace referencia a dónde trabaja el intérprete, ¿no? Al entorno donde trabaja el intérprete. Entonces es importante tener eso en consideración. Como pueden ver aquí, la interpretación consecutiva, haciendo una recapitulación para aquellos colegas que de repente quieren refrescar o algunos estudiantes que puedan tener esto en consideración, la interpretación consecutiva, ¿qué cosa es? Es básicamente donde tenemos una fragmentación del discurso original, la fragmentación de la interpretación, y no necesita grandes avances tecnológicos, ya que lo podemos hacer simplemente con un lápiz, un papel, para tomar notas. El orador habla por un periodo de tiempo, luego hace una pausa, el intérprete usa la pausa para poder interpretar con la ayuda de su toma de notas, de ser el caso, hacia la lengua de llegada, ¿no? Y así hasta terminar, digamos, el discurso original que se presenta fragmentado, ¿no? Como en fragmentos, en trocitos. Mientras que, ahora, esto puede ser una cosa formidable, puede ser, como en la mano izquierda, puede ser una interpretación magnífica donde la intérprete hace alarde de sus habilidades de oradora y se lleva el aplauso del público, o puede terminar siendo una cosa desastrosa, como ven en la mano derecha. Personalmente, yo me identifico con la imagen de la mano derecha, donde tenemos al intérprete siempre al lado del orador, tomando notas, tratando de tomar notas con mucho nerviosismo y tratando de interpretar lo mejor que pueda eh, el discurso original. Y está completamente expuesto. Esto es la interpretación consecutiva. Ahora, la interpretación simultánea, creo que es una interpretación bastante popular, es donde el discurso original y la interpretación se presentan de forma casi simultánea, ¿no? Ahora,
pongo casi simultánea. ¿Por qué? Porque si fuese realmente una interpretación simultánea de verdad, el intérprete tendría que tener dotes psíquicos para poder adivinar el discurso original y hacerlo de forma paralela, ¿no? En este caso hay un periodo de desfase donde que el intérprete usa para poder interpretarlo. Y generalmente, por lo general, necesita de equipos de interpretación, ¿no? Que es lo que vemos, por ejemplo, en la diapositiva, una cabina, unos audífonos, las consolas que usamos y el equipo de sonido para poder nosotros escuchar al orador y que nuestra interpretación salga a los receptores de las demás personas. Acá tenemos una foto donde estamos haciendo una submodalidad de interpretación. Es posible que ustedes conozcan a los dos personajes que están aquí en la mano derecha y la mano izquierda, que es Angela Merkel y Nicolás Sarkozy, o Sarkozy. Eh, la canciller alemana y el presidente de Francia, o el expresidente de Francia, y en el medio tenemos a lo que podría ser un intérprete. No, bueno, es el intérprete de Alemania, básicamente. ¿Qué está haciendo aquí? Está haciendo un comúnmente conocido como un susurrado, donde Angela Merkel habla y él simplemente susurra al francés lo que está diciendo la señora Merkel al oído de Nicolas Sarkozy. En este caso, la modalidad es lo mismo, usamos la interpretación simultánea, pero sin equipos. Entonces, es importante también eso tenerlo en consideración. Pero entonces, ¿qué cosa es la interpretación remota? Ustedes dirán, ya hemos hablado de la interpretación, hemos recordado estos cambios, hemos recordado las modalidades, los entornos, pero ¿qué cosa es la interpretación remota? ¿Qué es lo que nos reúne hoy? Bueno, podemos tal vez definir la interpretación remota como una interpretación que se realiza cuando los interlocutores y las intérpretes no comparten un ambiente físico, no comparten el mismo ambiente físico. Es decir, el orador puede estar en un edificio, en el piso 5 del edificio, y las intérpretes pueden estar en el mismo edificio, pero en el piso número 1, tal vez, del edificio. A eso ya se le considera como interpretación remota. Em, Ahora, en esta foto, aquellas personas que son intérpretes pueden sentirse identificados, tiene que ver con la típica interpretación que realizamos en tal vez una sala de reuniones, donde tenemos a los participantes de la reunión y tenemos al intérprete. En este caso, el intérprete es la persona vestida de azul y le está gritando con un megáfono a algo que los intérpretes le tenemos mucho miedo, que es este microfonito que está sobre la mesa, ¿no? ¿Por qué presento esta foto? Porque aquí no todas las personas que forman parte de la reunión están presentes. Tenemos una persona que está fuera de la reunión y que tiene que contactarse a través de una llamada telefónica. Entonces, nosotros tenemos que interpretar para esta persona o tenemos que interpretar lo que esta persona dice. Eso ya es interpretación remota. Cuando los interlocutores y los intérpretes no están presentes en el mismo lugar al momento de la interpretación. Entonces, esto ya se considera como interpretación remota y esto se hace muchísimo tiempo, desde que se descubrió que se podía hacer la interpretación con una línea telefónica, por ejemplo. Entonces, esto trae muchísimas complicaciones. Tal vez no podemos escuchar bien al orador, tal vez no podemos escuchar bien este aparatito que está sobre la mesa. ¿Por qué? Porque simplemente hay una mala calidad de sonido. Tal vez el lugar donde estamos haciendo la interpretación también tiene mucho ruido y bueno, nos vemos en la obligación de tener que interpretar hacia el micrófono de la mesa. Es un poco exagerada esta foto teniendo este megáfono y gritando, eh, pero bueno, me gusta exagerar. Otra forma de interpretación remota es la que vemos aquí, donde tenemos una interpretación telefónica. Tenemos aquí a la mano derecha una paciente, a la mano izquierda el doctor,
Estas personas no hablan el mismo idioma y se comunican a través de un teléfono. Ahora, no es que el teléfono haga el trabajo maravilloso de interpretar, para nada. Ellos llaman a través de la línea telefónica a una intérprete, en este caso, que haría la interpretación de enlace, la interpretación consecutiva por el teléfono. Entonces, es así como las personas se comunican y sí, eso también es interpretación remota porque la intérprete no se encuentra presencialmente ahí, no está ahí. Esta persona puede estar tal vez en una oficina, puede estar en su casa, puede estar en un centro de atención telefónica, no un call center. Entonces, eh, no están ubicados en el mismo lugar. Entonces, esto ya es interpretación remota y esta interpretación telefónica es una interpretación muy, muy, muy popular en los Estados Unidos, en el Reino Unido y también en Australia. ¿Por qué? Por la cantidad de personas extranjeras que han tenido que emigrar a estos países y, bueno, debido a que el Estado debería dar ciertos cuidados de salud hacia la comunidad, pero desgraciadamente no tiene los medios lingüísticos para hacerlo, digamos, ¿no? Em, También tenemos aquí la interpretación remota con video, que es básicamente lo que estamos haciendo en este momento, si se dan cuenta. Yo estoy hablando, no, yo no estoy interpretando, pero tenemos a un intérprete que está haciendo un magnífico trabajo interpretando, ¿no? Ella está interpretando de forma remota, ella está interpretando absolutamente todo lo que yo digo con video. Y eso se llama la interpretación remota con video. Ahora, esto también se hace. No se hace desde ahora, se hace desde hace muchísimo tiempo, desde que se pudo realizar las llamadas con video. Se hace por motivos de accesibilidad, como generalmente se usa la interpretación. Estos son, como pueden ver en la diapositiva, los intérpretes antes se les llamaba los intérpretes del futuro, pero ahora son intérpretes del presente, que usan la interpretación remota con video, que son esta especie de robotcitos con una pantallita y una cámara, donde llevamos al consultorio y los llevamos a un espacio para que la persona pueda tener acceso a la interpretación. Entonces, son bastante curiosos estos aparatitos. Y en el uso lo vemos acá en esta diapositiva, ¿no? Tenemos tal vez al paciente que no habla el idioma del doctor, o en este caso de la doctora, y tiene que tener este aparatito, este robotcito, esta pantallita, para poder entender, para poder dejarse entender. Y eso también es interpretación remota. Entonces es importante que lo consideremos porque esto viene realizándose hace muchos años en Estados Unidos. No es de ahora, no es debido a la pandemia. Esto se hace muchísimo tiempo en Estados Unidos. Es más, yo recuerdo que cuando terminé la universidad, allá por el año 2004, yo trabajé como intérprete telefónico para una de las primeras empresas que estaba haciendo interpretación telefónica en Perú. Nuestros clientes estaban en Estados Unidos, los intérpretes estábamos en Perú, en Lima, Perú, y teníamos que hacer la interpretación telefónica, no con video, eso vino después. Tuvimos que hacer la interpretación telefónica, y les estoy hablando del año 2004. Entonces es bastante tiempo que eso ya se venía haciendo. Y la interpretación simultánea remota, ¿cuándo se realiza? Bueno, la interpretación simultánea remota ya se ha venido realizando antes. Tal vez no en la magnitud con la que estamos haciéndolo ahora, pero ya se venía haciendo antes. Si ustedes ven aquí en las fotos, tenemos aquí las cabinas de interpretación. Dentro hay colegas intérpretes y ellos acceden a los discursos originales a través de pantallas y a través de sistemas de audio. Y estos sistemas de audio y estas pantallas, esta imagen y este video, está llegando hacia ellos a través de la magia de la tecnología por diversas razones. En algunos eventos, por motivos de seguridad,
han tenido que usar interpretación remota, interpretación simultánea remota, debido a seguridad. Tal vez en un edificio, en el último piso del edificio están los jefes de Estado y en el tercer piso estaban los intérpretes, todos reunidos en cabinas. ¿Por qué? Porque era un lugar muy privado, ¿no? Donde estaban estos jefes de Estado. Entonces, esto ya se ha venido realizando hace, hace, hace bastante tiempo. Tenemos acá otro ejemplo, otra visión de las cabinas, donde ya los intérpretes no interpretan directamente dentro de una sala de reuniones, sino en un ambiente aparte y ellos acceden al, al, al estímulo visual a través de pantallas. Entonces, esto ya se venía realizando. Algunos hallazgos y algunos retos que hemos podido encontrar. Por ejemplo, a finales del año 70, Naciones Unidas ya experimentaba con la interpretación simultánea remota con audio y video, según nos cuenta Paul Hacker en el año 2000, en su publicación del 2004. Imagínense, antes, en el año 1970, hace 50 años, experimentando. Estaban experimentando, no significa que estaban haciendo las pruebas finales. Después, en ese estudio, en una encuesta que se hizo en Naciones Unidas, los intérpretes decían que sentían mucha fatiga, mucho estrés, mucha tensión, desgano, en una encuesta que se les hizo en el 2001, al hacer interpretación remota. También, Brown y Kohn, en el año 2001, dicen también que sí, hay problemas al realizar esta interpretación debido a la baja calidad de sonido, a la imagen y a la conexión, porque ustedes saben, a veces las conexiones se pueden caer, la tecnología puede fallar, y obviamente eso causa estrés en los intérpretes. Sin embargo, ellos también pudieron identificar muchas estrategias. Los intérpretes eran capaces de adaptarse a este nuevo entorno y podían monitorear de forma efectiva su interpretación. Y ellos vieron que había mucho potencial en este tipo de interpretación, ¿no? En esta forma de interpretación. Pero ahora, ¿qué pasó? ¿Cómo evolucionó la interpretación simultánea remota? ¿Cómo ha evolucionado? Para eso, me gustaría dejarles a mi compañera Hedvig. Ella les va a hablar qué pasó. Hedvig, todo tuyo. Muchas gracias, Daniel. Yo quería primero que nada agradecerle a Claudia Elena Urrego, coordinadora de proyectos de extensión para traducción de la Escuela de Idiomas de la Universidad de Antioquia, por haberme invitado a participar en este webinario con mi querido colega Daniel. Y gracias también a todos los participantes de Colombia, de Perú y de distintos países que nos acompañan hoy día. Ya somos más de 170 por lo visto. Bueno, ahí sí se supone que están viendo mi pantalla. Sí, está disponible. Muy bien. Empecé dando un pequeño descargo. Lo que voy a compartir con ustedes son mis opiniones personales en base a mi propia experiencia personal. No representan las opiniones de ninguna universidad ni de ninguna empresa o institución que voy a mencionar. Asimismo, las imágenes y fotografías que comparto son mías o tomadas de eventos públicos con la debida autorización, así como los logotipos, nombres y marcas que voy a presentar simplemente son marcas registradas de sus propios propietarios y las uso solamente con fines informativos. No tengo ninguna relación con ninguna empresa, ninguna relación comercial. Eso solamente como un descargo previo a mi presentación. Ahora sí, la interpretación remota, presente, pasado y futuro. Del pasado nos ha hablado Daniel desde que se inició la interpretación remota. Conmigo vamos a ver la siguiente parte, que es la interpretación
cómo ha sufrido la interpretación a raíz de la pandemia. Vamos a ver las plataformas y tecnologías que estamos utilizando y las expectativas para el futuro. Primero que nada, en el pasado reciente, como lo decía Daniel, hemos estado utilizando bastante la modalidad que denominamos híbrida. En este caso, una modalidad híbrida con el pequeño aparatito que tanto adoramos los intérpretes, el speakerphone, que es a la vez micro y parlante. En este caso, 3 intérpretes de distintos idiomas estábamos ubicados de manera presencial con uno de los ponentes y el resto de ponentes estaba ubicado cada uno en su país. Entonces era una modalidad híbrida porque teníamos modalidad presencial con algunos de los participantes, con los intérpretes, y el resto de participantes estaban ubicados en cada uno de sus países de manera remota. Aquí tenemos otro tipo de evento híbrido. Este es un evento analógico, era antes de la época digital, donde tampoco estábamos ubicados físicamente, como nos dijo Daniel, en el mismo recinto, en el mismo lugar. Estábamos a 5 pisos de distancia, dentro de una cabina física, con equipos analógicos. No teníamos vista directa a los panelistas, tampoco a los participantes. Estábamos ubicados detrás de estas columnas, parecíamos un adorno más, en el 5.º piso, totalmente alejados, inaccesible estaba la sala principal donde se desarrollaba el evento. En este caso es un evento también híbrido. Hubiera dado exactamente igual que nosotros hubiéramos estado en otro planeta, porque no había ningún acceso a la sala de reuniones. ¿Y qué sucedió con la famosa pandemia? Todos en el mes de marzo, a mediados de marzo, vimos cómo el mundo se paralizó. Y con la paralización de las actividades vino también la paralización de los eventos de interpretación. La pandemia comenzó en el mundo alrededor del mes de noviembre y ya desde diciembre se veía que nuestros colegas de Asia, Oceanía y algunos ya en Europa, sobre todo en Italia, estaban quedándose sin trabajo porque todos sus eventos habían sido cancelados. En ese momento no había opción, no había trabajo y no se pensaba todavía que iba a durar tanto esta situación. Llegó el mes de marzo de este año, nos golpea la pandemia, el mundo se paraliza y todos nos quedamos en stand-by. Todos nos quedamos en una situación de incertidumbre muy grande, pero que pensamos que iba a ser transitoria. Teníamos todos eventos previstos y la mayoría se cancelaron de golpe. Algunos, por necesidades específicas de algunas instituciones o de algunas empresas, se tenían que llevar a cabo de todas maneras. Y ahí surgió la necesidad de hacerlos de manera digital. La digitalización de los eventos tampoco es nueva. Con la pandemia lo que ha sucedido es que esta se ha generalizado. ¿Por qué? Porque es la primera vez en el mundo que esto sucede a nivel global, donde todo el mundo estaba en las mismas condiciones, todos estábamos paralizados. Eso es lo que ha llevado a esta generalización de la virtualidad. Entonces, ¿a qué nos referimos ahora con esta modalidad de la interpretación simultánea remota, 100% virtual y digital? Tenemos a los ponentes, tenemos a los intérpretes y tenemos a los asistentes. Todos van a participar del mismo evento de manera virtual, generalmente con los eventos en la nube. Para llevar a cabo la interpretación remota, tenemos que usar alguna plataforma. Y tenemos que diferenciar lo que son las plataformas de videoconferencia de las plataformas de interpretación remota.
Las plataformas de videoconferencia existen ya desde hace muchísimos años. Algunas los conocen muchos, vamos a ver algunas. Tenemos Zoom, tenemos Skype, tenemos Teams, que es nueva, es de Microsoft, Webinar Jam, Whereby, Crowdcast, BlueJeans. Hay infinidad de plataformas de videoconferencia más o menos recientes, que son básicamente lugares en la nube donde las personas se conectan y pueden llevar a cabo reuniones de distinta magnitud. Hay plataformas que permiten reuniones de 2 personas, de 4 personas, de 8 personas y hasta 10.000 personas. Y Crowdcast me parece que llega a más, porque es para reuniones masivas. Luego tenemos las plataformas de interpretación remota. ¿Qué quiere decir? Que no son solamente para llevar a cabo conferencias, pero que además tienen incluido un módulo que maneja la interpretación que se puede llevar a cabo en distintos idiomas. Básicamente son plataformas muy completas que tienen la posibilidad de tener conferencistas, participantes asistentes activos y pasivos, además de intérpretes en una cabina de interpretación. Hay muchas también, solo les voy aquí mencionar algunas cuantas de las más grandes y conocidas y de las que yo personalmente he probado, que son VoiceBoxer, Interprefy, Kudo, Speakas, Interaction, Ablio. Y aquí puse a Zoom. Zoom no es inicialmente básicamente una una plataforma, que se utiliza para interpretación remota. Es una plataforma que podríamos llamar híbrida. Zoom es una plataforma de videoconferencias, de reuniones, de webinarios masivos, pero que además tiene un módulo que se puede activar para la interpretación. Por eso lo pongo en una esquinita especial. VoiceBoxer es una plataforma que a nosotros los intérpretes nos gusta mucho porque el módulo de interpretación es muy sencillo de utilizar y uno tiene la posibilidad de oír al mismo tiempo tanto al orador como a su concabino. Entonces, para hacer el cambio entre un intérprete y otro es bastante sencillo. Con Interprefy sucede lo mismo. Es una plataforma muy amigable, es bastante utilizada en América y algunas de las agencias de traducción ya implantadas en la región utilizan una versión de Interprefy que han adquirido. Entonces es la plataforma de Interprefy básica que usan, pero la usan con su propio logo para sus propias necesidades y sus propios eventos. Es una plataforma bastante potente. Kudo es otra gran plataforma que está en el mercado. Se le hace mucha publicidad. Ellos son muy activos a nivel comercial. Y la gran facilidad de Kudo es que permite a los intérpretes capacitarse muy fácilmente en el uso de su plataforma. Son de los más abiertos para poder capacitarnos todos los intérpretes. La capacitación es gratuita, uno se inscribe, hace su capacitación, después participa en sus reuniones en donde a uno le hacen probar realmente la herramienta. Es bastante fácil. Speakas, Interaction son otro tipo de plataformas, son que ahora están también mejorando y ampliando su oferta. Básicamente reemplazaban los equipos receptores clásicos. Normalmente cuando uno va a una interpretación analógica, uno va a un salón, en la entrada le reparten receptores con auriculares para poder elegir el idioma para escuchar la interpretación. Lo mismo sucede con este tipo de herramienta como Speakas o Interaction. Uno puede ir a una reunión, digamos, en Zoom, en
en Crowdcast, en Whereby o en Skype que no tienen la opción de interpretación, pero aparte con su teléfono se conecta a, a Speakers o a Interaction y por ahí puede él escoger y seguir la interpretación en distintos idiomas. Se usa mucho en los Estados Unidos, en Canadá para lo que es interpretación religiosa de todos los oficios religiosos. Se usa bastante. Después está Hablo y demás. Hay otras plataformas, esta lista no es exhaustiva, como les digo, son solamente las que yo he tenido la oportunidad de probar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el presente de la interpretación? Como vimos, llegó la pandemia y ahí sucedió que todo el mundo se quedó sin trabajo. Y poco a poco empezamos los intérpretes a ver la manera de volver a trabajar. La manera de volver a trabajar fue acudir a eventos virtuales que fueron organizados por otros intérpretes o por estas empresas para mostrarnos su plataforma, aprender a usarla y poder nosotros ofrecer los servicios de interpretación simultánea remota. ¿En qué, digamos, circunstancias se pueden ofrecer estos servicios? Hay muchísimas, pero son circunstancias distintas. ¿Qué está sucediendo? Ahora en Europa ya se están llevando a cabo eventos presenciales nuevamente. Muy pocos, pero se están empezando a llevar a cabo. En nuestra parte del mundo todavía seguimos medio confinados y no hay todavía eventos presenciales. Entonces tenemos que seguir utilizando esta propuesta a 100% virtual. Y los eventos han cambiado porque obviamente ya no son grandes conferencias internacionales con participantes de todas partes del mundo que duran de 8 de la mañana a 6 de la tarde sin parar. No. Son eventos más cortos, más puntuales. Vamos a ver algún ejemplo. Una empresa importadora que necesita comunicarse con su proveedor en Inglaterra. Estamos hablando de una empresa importadora en Perú que va a hacer una videollamada rápida. Para esa videollamada rápida va a contratar el servicio de una intérprete. No va a ser una conferencia, no. Va a durar entre 20 y 40 minutos la llamada. Perfecto. Entonces, para ese tipo de llamada, ¿qué plataforma están usando las empresas? Normalmente están usando las que ellos mismos usan para su comunicación interna. Puede ser Skype, puede ser Teams, puede ser Zoom. Están usando plataformas de videoconferencia, no están utilizando plataformas de interpretación. ¿Por qué? Porque el servicio es muy específico, muy puntual y por razones de costo. Entonces, nosotros los intérpretes tenemos que estar listas para ofrecer ese tipo de servicio, muy corto, muy específico, muy puntual. Luego hay otro tipo de reuniones un poco más grandes que duran entre una hora y media, también con participantes de distintos países. Ahí también nos requieren la participación de intérpretes. Y hay eventos, digamos, regionales o binacionales que son un poco más largos, con reuniones plenarias y después que se dividen en grupos de trabajo, en los que también se requiere el trabajo de intérpretes. Y ahí sí son equipos más grandes de intérpretes, trabajamos siempre de a dos, en distintos idiomas, y ahí viene la famosa dificultad de cómo trabajar con concabinos. ¿Quién es un concabino? Un concabino es nuestra compañera o compañero de cabina con el cual vamos a compartir el trabajo cada X cantidad de minutos. Ahora se dice que con la virtualidad el cambio lo hacemos más rápido porque tenemos un cansancio adicional y estamos cambiando cada 15 minutos en vez de cada 20 o 30. Eso dependerá ya de cómo cada uno se organice. Entonces, ¿qué sucede? Para hacer esos cambios ya no tenemos a nuestro concabino al lado nuestro,
lo tenemos a distancia. En este caso que están viendo en la foto, vemos cómo está implementado mi estudio de interpretación actual. Aquí tenemos, es una plataforma, la plataforma de interpretación está aquí, en este caso era Zoom. Aquí a la izquierda tengo otra computadora donde estaba mi glosario. Aquí tengo una laptop que es una laptop que siempre se recomienda tener, es un equipo de reemplazo en caso algo suceda con el equipo principal. Y aquí está mi querida concabina. ¿Y dónde la tengo yo? En una videollamada por WhatsApp. ¿Por qué? Porque justamente Zoom tiene el módulo de interpretación, pero es un módulo muy básico que no permite que podamos oírnos las intérpretes entre nosotras. Entonces, la única manera de poder hacer alguna coordinación con la concabina es teniendo una comunicación paralela. Con mis colegas hemos decidido utilizar WhatsApp, que es una herramienta muy práctica para esto porque podemos vernos y oírnos. Y la sensación es muy bonita porque igual estamos juntas y compartimos y nos vemos como si estuviéramos dentro de la cabina. ¿Qué sucede con un evento grande? Un evento más grande, vamos a hacer muchos intérpretes, se van a tener que hacer coordinaciones anteriores y se va a tener que conectar con el cliente, hacer distintas pruebas. Por ejemplo, hoy nos conectamos unos minutos antes, algunos de ustedes vieron las pruebas que hicimos con Claudia Elena, con el técnico de la universidad para ver que funcionaran nuestros micros, etcétera. Todo eso se hace antes también con el cliente. Pero hay que tener en cuenta que cuando hablamos de interpretación simultánea remota, hay muchos participantes que están en muchas partes del mundo y la tecnología a veces no nos acompaña a todos. Entonces, para un evento de 1 hora y media, digamos de un lunes, a veces hemos tenido que estar 3 horas, un equipo de 10 intérpretes, todo el viernes en la mañana haciendo las coordinaciones con el cliente, con la agencia de traducción, con la productora. Entonces, no es que uno vaya a trabajar solo 1 hora y media, va a tomar un montón de tiempo esa preparación y esa organización. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Luego, también se está trabajando en lo que se llaman hubs o estudios de interpretación remota, como los que ya nos había mostrado Daniel en un momento. Quiere decir que no estamos ubicados de todas maneras en el lugar donde está llevándose a cabo el evento. Pueden ser hubs permanentes o estudios de interpretación permanentes o temporales, donde se instalan todas las cabinas, se instalan las plataformas de interpretación, se instalan todos los equipos tecnológicos que se puedan necesitar para recibir el audio y video de buena calidad y se lleva a cabo la interpretación. En este caso, aquí tenemos 2 cabinas a un intérprete por cada cabina, justamente para poder velar por el distanciamiento físico en el caso de la pandemia. Este es uno temporal. Y aquí podemos ver, este es un hub de interpretación que está actualmente en Bogotá, en Colombia, de una agencia que ofrece servicios, es un proveedor de equipos que se llama Congress Colombia. Ellos acaban de instalar sus hubs en Bogotá y en Medellín. Estos hubs son individuales, como ustedes ven aquí es el espacio solo para un intérprete, porque están justamente cuidando que haya la separación y la distanciación física de todos los intérpretes. Tienen la última tecnología para poder trabajar con la plataforma que ellos ofrecen, pero también con cualquier otra plataforma que el cliente desee. En cuanto a hubs de interpretación remota, hay muchísimos en el mundo y están saliendo y naciendo cada vez más. Pero justamente hoy tuvimos unas conversaciones con algunos colegas, ya hay hubs que están desapareciendo.
Entonces, en lo máximo de la pandemia, cuando hubo toda esta desesperación, se empezaron a crear estos hubs o estudios de interpretación remota en todas partes del mundo, porque justamente había la necesidad de seguir prestando el servicio. Porque, ¿qué sucede? Pandemia o no pandemia, la gente tiene que seguir comunicándose y nosotros somos los intérpretes, los mediadores que vamos a facilitar esa comunicación. Aquí tienen un código QR que pueden ver para acceder a este mapa. Es un mapa que mi querido colega Jan Raust actualiza cada vez que le informan sobre la creación de un hub. Y él me contó que ya algunos hubs están desapareciendo. ¿Por qué? Porque esta necesidad, esta desesperación de poder ofrecer el servicio, nacieron hubs. La gente invirtió mucho dinero, pero después se dio cuenta que no era suficiente que esté implementado el estudio de interpretación remota para que pueda haber interpretación. ¿Qué es lo que tiene que haber? Tiene que haber los eventos. Y en situación de pandemia, lo que faltan son los eventos de interpretación. Hay pocos eventos, son de muy corta duración y son muy específicos. Hay otro fenómeno que se está viendo actualmente en lo que es interpretación remota, que en algunos casos los clientes están cambiando la comunicación por mail por cortas comunicaciones por videoconferencia para hacer alguna coordinación puntual, una entrevista a distancia. Antes mandaban mucho más fácilmente correos electrónicos, que también a veces teníamos que traducir, pero ahora lo están cambiando por interpretaciones remotas muy específicas y muy cortas. Y para ese tipo de interpretación, también los intérpretes tenemos que estar listos. ¿Por qué? Porque nos piden el trabajo con muy poco tiempo de antelación. Y así como nos lo piden con poca antelación, la confirmación es casi de última hora. A veces también nos los anulan las interpretaciones y los eventos a última hora. Entonces, algo que es muy importante que tenemos que considerar a la hora de preparar un encargo y un trabajo de interpretación remota es que tenemos que ponernos de acuerdo muy bien con el cliente para ver cuál es su necesidad y ver realmente si se va a llevar a cabo o no ese trabajo. Porque justamente por la facilidad de lo remoto y es tan intangible, no se dan cuenta de todo lo que implica para un intérprete tener un encargo de interpretación remota. Para el cliente es muy fácil, él lo considera casi como un mail. Dice, no, pero es muy sencillo, nos conectamos y ya. Pero no es así. Nosotros los intérpretes sabemos que es muy importante tener toda la parte de la preparación previa. Entonces tenemos que tener esas consideraciones también al momento de pensar en trabajos de interpretación remota. ¿Y cuál es el futuro? Me dirán. Bueno, esa es la pregunta del millón. Si todas la supiéramos la respuesta sería fantástico. Bueno, por ahora no se sabe. En nuestros países, aquí en América, seguimos con el problema de la pandemia muy fuerte. En Europa ya había bajado y por eso estaba reabriéndose las actividades. En nuestros países todavía no. Y lo que se dice es que va a ser un futuro híbrido. La interpretación simultánea o la interpretación de conferencias remota llegó para quedarse, por supuesto que sí. No todos los eventos van a ser remotos, por supuesto que no, pero hay algunos eventos y algunas circunstancias que sí se van a manejar de todas maneras, de manera remota. Otros que sí definitivamente necesitan el contacto y la coordinación de personas in situ, por eso van a seguir siendo in situ presenciales. Yo creo que como intérpretes nosotros tenemos que estar listos, tenemos que capacitarnos, tenemos que saber qué existe, saber manejar la tecnología para poder verla con nuestros clientes y ofrecerles siempre el mejor servicio que podamos. Y puede hacerse desde un estudio personal, que no es tampoco algo imposible de implementar.
Yo logré implementar mi estudio personal en muy corto tiempo con el material que tenía. Tenía una laptop, bueno, la habilité, mi computadora la destiné solo para esto, un par de audífonos viejos. Tenía suerte de haber adquirido un material de buena calidad desde un inicio, entonces no necesité más, me siguen sirviendo. Y aquí, bueno, material, aquí tengo unas maracas porque uno nunca sabe cuando hay una celebración en Zoom y hay que tenerlas a la mano también. Y es muy sencillo. Lo importante es tener también una buena conexión de internet, tener redundancia por si algo sale mal, tener un reemplazo. Y a pesar de que uno tiene la redundancia, buena conexión a internet y todo, hay cosas que no podemos controlar. ¿Por qué? Porque son elementos provistos por terceros. Por ejemplo, la electricidad. Por ejemplo, el internet. En nuestros países son países sísmicos. ¿Qué sucede si estamos en plena interpretación en mi estudio personal o en un hub con otros colegas interpretando y hay un temblor o un terremoto? ¿Qué es lo que primero que se corta? Pues son las comunicaciones, y al cortarse las comunicaciones se corta el internet. Entonces, que tengamos una o dos con tres conexiones de internet con redundancia no va a servir de mucho si todo el país o toda la región ha sufrido el corte. Entonces tenemos que relativizar. Sí se puede, hay que perderle el miedo, hay que garantizar que tengamos una buena calidad de sonido, que manejemos la tecnología para poder empezar a ofrecer el servicio. Obviamente, siempre con buenas prácticas. ¿Qué son las buenas prácticas? Son las acciones, el conjunto de acciones que debemos tomar para ofrecer siempre un excelente servicio en un contexto determinado. Obviamente teníamos buenas prácticas para la interpretación simultánea presencial. Se puede aplicar básicamente las mismas para la interpretación simultánea remota. ¿Cuál es la diferencia? La gran diferencia es que además de todo lo que teníamos que hacer antes y toda la responsabilidad que teníamos antes en cuanto a la preparación, en cuanto al estudio, a la coordinación con el cliente, ahora tenemos toda la carga tecnológica que nos agrega esta dificultad. Tenemos que tener cuidado de poder manejarla bien, ¿sí? Tenemos que estar alerta siempre, capacitándonos siempre, trabajar de la mano con nuestros clientes, con organizadores de eventos, con productoras de eventos, con agencias de traducción y con otros intérpretes, nuestros colegas, porque todos estamos pasando por la misma situación, todos estamos en el mismo contexto de pandemia, todos estamos sufriendo de las mismas limitaciones, todos tenemos las mismas restricciones y los mismos retos que enfrentar. Lo importante es prepararnos y poder trabajar juntos, porque siempre trabajando juntos se logra un mejor resultado. Y también tenemos que estar agradecidos. ¿Agradecidos con quiénes? Con las asociaciones, con los clientes. ¿Por qué? Porque ellos nos ayudan a que si ellos tienen trabajo, nosotros vamos a trabajar con ellos. Agradecidos con los organizadores y productores de eventos y las agencias de traducción que acuden a nosotros también como proveedores. Y sobre todo, y aquí lo puse en más grande, agradecidos con nuestros colegas. Gracias a otros colegas de distintas partes del mundo, es que yo personalmente pude rescatar y reactivar mi trabajo como intérprete gracias a su generosidad y a su tiempo en todas las capacitaciones a las que pude asistir en tiempo de pandemia. Pude prepararme para yo poder seguir ofreciendo mis servicios de manera remota. Y eso es importante siempre. ¿Y qué sucede si tengo dudas? ¿Qué sucede si no sé por dónde empezar? ¿Qué sucede si tengo preguntas? Simplemente nos abstenemos, nos detenemos y consultamos. Y si no
por obvios motivos decidimos que esto no es para nosotros, no pasa nada. No es obligatorio, no es obligatorio montar su estudio de traducción, no es obligatorio aprender de toda esta tecnología, no es obligatorio. Cada uno va a ir encontrando su camino y su manera de actuar para encontrar su lugar en el mercado de la interpretación. Ahora el mercado es el mundo, hay muchos retos. Tenemos, el otro día con una colega estábamos conversando y estaba en México y me dice, ahora, ¿cuál es mi lugar de trabajo? Le digo, tu lugar de trabajo es tu estudio. Me dice, sí, pero mi mercado ahora es el mundo. Le digo, sí, por supuesto que sí, tu mercado es el mundo. Por eso también tiene implicancias en costos, tiene implicancias en impuestos, tiene implicancias en cotizar, tenemos que cambiar nuestra manera de cotizar, tenemos que incluir ese tipo de tecnología. A veces el cliente tiene la suya, a veces no. Tenemos que prepararnos el triple. ¿Por qué? Porque hay toda esta preparación previa al estudio que todos nosotros tenemos que tener, que un intérprete para una jornada de interpretación tiene 2 horas, 2 jornadas y media de preparación. Ahora tenemos que agregar la preparación de coordinación más la preparación técnica. Es complejo y dependerá de cada uno cómo lo vaya a aplicar. Muchísimas gracias a todos y ahora vamos a pasar a las preguntas. Aquí tienen un código QR con mi contacto en LinkedIn. Si tienen alguna consulta, siempre estoy llana a compartir con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Daniel y Hedvig. De verdad que gran recorrido. Quedan muchas preguntas y por resolver, obviamente, pero hicieron una presentación que nos dejó llenos de expectativas y de preguntas. Les habíamos pedido que dispusieran las preguntas en preguntas y respuestas para poder controlarlas más, porque la discusión está abierta y la mayoría pues han hecho comentarios y sugerencias en el chat, entonces a veces tienden a perderse las preguntas, pero las recopilamos y vamos entonces a hacer las preguntas que tenemos aquí en preguntas y respuestas y las que recopilamos del chat. Hay algunas que son muy locales, por ejemplo, se pregunta cómo se manejan estos robots en lenguas de señas en Colombia. Bueno, esta respuesta no la tenemos aquí porque nuestros especialistas trabajan desde Perú, entonces pues las respuestas como más locales de la Universidad de Antioquia y de Colombia todavía no las tenemos listas. Entonces, bueno, preguntan que si la preparación del servicio que se realiza con antelación aplica para la interpretación consecutiva y simultánea, si aplica para las dos modalidades. Y también preguntan que si hay programas de educación en Perú para formar intérpretes de conferencia. Comencemos con esas dos y ya luego continuamos con las demás. Hedvig, tú, yo, Te tú. dejo, anda primero y sigo yo. Yes, perfecto. Ok, entonces respecto a la preparación del servicio que se realiza con anticipación, no entiendo muy bien la pregunta. Con preparación se refieren bueno, antes de cada interpretación uno tiene que estudiar, que prepararse, tiene que documentarse, tiene que estudiar, ¿no? Y eso aplica tanto para la consecutiva como la simultánea, ¿no? Ahora, la preparación con antelación es de todo tipo, ¿no? Desde elegir qué camisa me voy a poner, eh, cerrar las ventanas, actualizar el software de mi computadora, asegurar que mi celular esté en modo silencio, o asegurar tener eh, lapiceros y papel para poder anotar, tener un glosario abierto. La preparación se aplica siempre tanto a la consecutiva como a la simultánea. Creo que mientras más preparados es mejor. Y yo siempre a mis alumnos siempre les digo, hay que estar preparados para lo peor, esperando lo mejor. Porque a veces pasa lo peor, pero hay que estar preparados esperando lo mejor. Hedvig. Sí, justamente para completar, el trabajo en consecutiva también se da a través de plataformas. Simplemente sería como ahora, como estamos ahorita Daniel y yo, él e interpreta de manera consecutiva. No se necesita ningún módulo especial para hacer consecutiva. Se utilizan directamente las plataformas de videoconferencia.
En cuanto a la capacitación para intérpretes, en Perú no tenemos una capacitación específica para intérpretes. Tenemos 4 universidades que enseñan la carrera de traducción e interpretación, que son la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, la Universidad Ricardo Palma, la Universidad César Vallejo y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Es una carrera de 5 años donde se enseña traducción y tiene módulos de interpretación. La interpretación no es lo más importante de la carrera, pero sí, digamos, los 2 últimos años de la carrera se trabajan talleres de interpretación. Básicamente los idiomas que se trabajan en Perú para interpretación son inglés, francés, portugués. Me parece que hay universidades que están trabajando chino, pero no sé si a nivel de interpretación. Me parece que solo es a nivel de traducción, chino, italiano y alemán. El mercado en Perú es el inglés, en nuestra región es el inglés con el que más se trabaja. Luego tenemos el francés y el portugués, son los más comunes porque son también los idiomas de los países de nuestra región. A nivel OEA, son los 4 idiomas con los que se trabaja: español, inglés, portugués y francés. Francés todavía seguimos teniendo gracias a Haití y un poquitito gracias a Canadá, pero sobre todo es gracias a Haití. Sí, por ahí vi pasar algunas preguntas en cuanto a la duración de interpretaciones cortas de 40, 20 minutos, y que si Teams tenía un módulo de interpretación. Teams no tiene módulo de interpretación. Lo que sucede ahora, como hay un gran avance tecnológico y muy rápido que se está dando con las plataformas de videoconferencia, se están, digamos, dando facilidades para que una se inserte dentro de otra. Entonces, para Teams, que no tiene módulo de interpretación, puede trabajar con Kudo, puede trabajar con Interprefy, puede trabajar con VoiceBoxer, como que se inserta la plataforma de interpretación dentro de la plataforma de videoconferencias. Lo mismo con Zoom. He tenido la oportunidad de interpretar. El evento se estaba llevando a cabo en Zoom, pero la interpretación se llevaba a cabo con Interprefy. ¿Cómo fue? Simplemente se acopló el módulo de interpretación de Interprefy dentro de Zoom. Eso lo hacen los técnicos, obviamente no lo hago yo como intérprete, pero eso es lo que se está dando ahora. Dicen las malas lenguas que Zoom estaría ya ampliando su oferta de idiomas porque tiene una cantidad de idiomas limitado, y que estarían trabajando en una opción para escucharnos entre los intérpretes y para escuchar también la interpretación de relay, cosa que no se puede hacer a través de Zoom. ¿Y por qué se habla tanto de Zoom? Porque Zoom, al ser una plataforma de videoconferencia, es muy económica. Las plataformas de interpretación son bastante caras. Entonces, un cliente que ya compró Teams, ya compró Zoom para sus propias reuniones, no quiere gastar en una plataforma adicional. A veces lo que se hace, por ejemplo, hemos tenido la ocasión de trabajar con Teams, no son las mejores condiciones, pero son las condiciones reales. No tiene interpretación, entonces se abre un canal por WhatsApp o por Skype con el ponente, un canal interno entre el intérprete y el ponente. Entonces el intérprete participa en la reunión como cualquier participante, y ahí es donde se da la interpretación. O sea, se pueden hacer trabajos como tipo patch para poder salvar una situación, se puede hacer. La tecnología nos ayuda muchísimo porque hay muchas opciones, muchas herramientas para poder apoyar a nuestros clientes, porque los clientes tampoco saben. Hay clientes que me dicen, ¿sabes qué? Yo necesito que me ofrezca la interpretación, pero no sé qué necesito, porque antes yo llamaba y venían y me instalaban la cabina, ahora no sé. Entonces uno tiene que estar lista también para a dar ese trabajo de consultoría y apoyar a nuestros clientes. No les vamos a decir, no, ¿sabes qué, cliente? Yo soy solo la intérprete, tú te las arreglas, tú me dices y yo voy a interpretar. No, uno tiene que saber de qué se trata para poder trabajar como un equipo también con su cliente. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Tenemos por aquí otras, esas también las teníamos recopiladas. Eh, Hay otra pregunta que dice si
¿Qué recomienda para sobrellevar los problemas de interferencia o mala conexión telefónica o de red en interpretación remota? Eso lo podría coger yo. Eh, bueno, no es gran ciencia, ¿no? Ahora lo más importante es tener una buena conexión a Internet. La conexión a Internet es lo básico porque estamos todo el tiempo conectados, ¿no? Y ustedes saben que si tenemos una mala conexión a Internet, el audio se puede cortar, el video se puede cortar, y créanme que cuando están interpretando no van a tener cabeza para que nada falle. Entonces, lo mejor es tener una buena conexión a Internet. Ahora, hay un gran debate que se da de forma internacional porque al tener nosotros la Internet tenemos el mundo en la punta de los dedos. Yo tranquilamente podría interpretar para Canadá, podría interpretar para Estados Unidos desde la comodidad de mi casa en Lima. ¿Cuál es el problema con eso? Que yo estoy compitiendo, entre comillas, con colegas que están en Estados Unidos. Entonces, eh, ¿y cuál es el problema con eso también? Que Perú, no sé cómo será en el caso de Colombia, ¿no? Pero si comparamos la calidad de Internet o la velocidad de Internet de Perú con Estados Unidos, Perú no tiene una muy buena conexión a Internet si la comparamos con Estados Unidos. Entonces, eh, y eso tiene que ver con toda la forma en cómo opera los países en vías de desarrollo, con los países desarrollados, en fin, es un tema bastante extenso. Pero es importante estar preparados, ¿no? Es importante estar preparados. Una buena conexión a Internet es básico. En algunas conferencias, si no es en todas conferencias, nos piden una conexión dedicada a Internet. Quiere decir que si yo voy a interpretar, no sé, una conferencia para una empresa que va a tener una conferencia sobre minería, lo ideal es que mi conexión a Internet que yo vaya a usar solamente se use para esa interpretación y no tener al papá, a la mamá, a la abuelita viendo Netflix, al sobrino jugando PlayStation en línea. No, no es lo ideal. ¿No? ¿Por qué? Porque eso va a generar interferencia y va a causar problemas en la red y va a hacer que mi interpretación no sea tan buena, digamos, ¿no? Sí. Sí, yo quería completar justo con lo que dijo Daniel. Así como nosotros somos competencia para los intérpretes de otros lugares, también lo que está pasando ahora, sobre todo con Europa y también con Estados Unidos, es que los trabajos se los están dando a intérpretes allá, trabajos que usualmente se daban acá. Por ejemplo, organizaciones internacionales tenían su reunión regional en Santiago, en Lima o en Panamá. Antes que hacían, venían los representantes de la sede central, llevaban a cabo su reunión y todos viajaban a Santiago, a Lima o a Panamá. En cambio ahora, como quienes organizan estas reuniones están en la sede de Ginebra, todo el mundo se conecta habitualmente y ¿quiénes son los intérpretes que trabajan? Los de la sede de Ginebra. Entonces no es solamente que nosotros estamos siendo competencia para ellos, ellos también están siendo competencia para nosotros. El mundo se ha reducido aún más. Entonces no solo hay que verlo del lado de que nosotros somos competencia para ellos son también una competencia para nosotros. No es posible que un evento de América Latina se esté llevando a cabo en Ginebra con intérpretes de Ginebra. Pero pasa, así como un evento en Estados Unidos se está llevando a cabo con intérpretes en Lima. Pasa. Ahora es así. Y tenemos todos que luchar por ser buenos intérpretes. Si vamos a querer trabajar en un mercado tan competitivo, tenemos que ser los mejores. Hay un profesor que siempre decía, si vas a traducir como Google Translator, entonces vas a quedarte sin trabajo. Tú tienes que traducir mejor que Google Translator. Quiere decir que nosotros tenemos que trabajar mejor que otros intérpretes para poder seguir estando activos en un mercado tan competitivo, ¿no? Porque ya no es solo cuestión de tarifas. Así es. Y estuve viendo algunas preguntas, perdón, que hablaban de lo mismo, ¿no? Por eso me permití completar. Gracias.
Muchas gracias. Quiero preguntarles algo a los panelistas. Teníamos 6 preguntas cuando iniciamos la parte de las preguntas y ya tenemos 16. Entonces, no sé por qué quedan 6 minutos escasos. Recibo sus indicaciones si priorizamos las que tienen que ver con el ejercicio de la interpretación, si priorizamos las que tienen que ver con plataformas o pues ya ustedes me contarán porque sí son bastantes preguntas las que tenemos en fila. Como gustes. Yo tengo tiempo, no hay problema. Yo también tengo tiempo. Muchas gracias. Ellos desde el principio, vuelvo y lo reitero, han sido muy generosos y eso es de gran relevancia para nosotros, compartir toda su experiencia y conocimiento. Bueno, entonces vamos a seguir con el subtitulado generado en Zoom serviría en el servicio de interpretación. ¿Yo puedo contestar eso? Sí, el subtitulado generado en Zoom funciona para el sonido de piso, no funciona para el sonido que llega por interpretación. Es un subtitulado automático, generado automáticamente con el sonido, digamos, sí, al que nosotros llamamos piso, el sonido principal. El sonido de las cabinas no puede pasar por el subtitulado automático. Y no solo lo tiene Zoom, también lo tiene Teams, lo tienen, varias de las plataformas tienen el subtitulado automático. Pero no aplica para los canales de interpretación. Bueno, muchas gracias. Hay una pregunta específica para Hedvig. Dice, ¿a qué te refieres con redundancia al hablar de Internet? Sí, nos recomienda que tengamos doble de todo, que tengamos, así como decía Daniel, que tengamos un internet solo para la interpretación. ¿Qué quiere decir? Además vamos a tener una computadora solo para la interpretación. Por eso a veces tenemos una, dos, tres aparatos, cuatro aparatos, porque uno va a estar la plataforma de interpretación y en ese dispositivo va a haber el internet. La redundancia es el backup para tener un paralelo que tenga otra conexión a internet independiente con otra computadora independiente para las consultas o que sirva de emergencia en caso falle la principal. A eso me refería con redundancia. Bueno, hay una pregunta que es un poquito extensa, voy a leerla. Dice que si estas plataformas de interpretación se pueden acoplar con cualquier plataforma de videoconferencia, si es el intérprete quien debe solicitar esta plataforma cuando lo contratan para un evento, es decir, yo puedo ofrecerle al cliente la aplicación con la que me gusta trabajar o él me dice con cuál debo trabajar. A mí me gustaría contestar esta pregunta y de repente, Hedwig, me puedes complementar. Si se han dado cuenta, y es una cosa que también le digo a mis alumnas, en la universidad, en la formación, nos enseñan a traducir, nos enseñan a interpretar. No nos enseñan a hacer servicio al cliente. No nos enseñan a marketearnos, a hablar de nuestros servicios, a ser una especie de consejero, de asesor para el cliente. Entonces, eso tenemos que construirlo nosotros. Y es muy importante, ¿no? Entonces, sobre todo en este tiempo apocalíptico que estamos viviendo, es importante que el intérprete no solamente sepa interpretar bien y tenga una buena interpretación, bueno, y hablando de traductores también, sino que tenemos que conocer de este tipo también, este tipo de cosas también, ¿no? Entonces, es importante que nosotros nos eduquemos, que leamos, que nos equivoquemos, que aprendamos para poder decirle al cliente, mira, mi servicio, yo interpreto, pero yo también puedo hacer el servicio, puedo darte el servicio de consultoría. Entonces, yo te voy a decir a ti, yo como experto en interpretación, te voy a decir a ti qué plataforma te recomienda. O sea, qué plataforma es la más adecuada para tu reunión. Porque de repente el cliente no necesita una plataforma que le cueste $2,000 al día por una reunión de una hora. O de repente sí la necesita, pero no sabe que no la necesita. Entonces, o porque uno no sabe lo que no sabe. Entonces, es importante que el intérprete, al ser experto, porque todos los intérpretes somos expertos en interpretación, tenemos que ir más allá, tenemos que capacitarnos para que a la hora en que el cliente vaya hacia nosotros y nos pregunte, les podamos responder.
¿no? Entonces, y eso va a depender, hay clientes que de repente no tienen el presupuesto para pagar Kudo, que les cuesta creo que $1.000 al día o $1.500 al día, o sea, son precios para Europa. Y en Perú no. Entonces, porque una ONG que tiene, no sé, personas en Estados Unidos que quieren participar de la reunión, no van a contratar eso. Y no, pero es importante que nosotros como intérpretes les digamos y que les tratemos también de proponer ciertas opciones. Mira, yo te recomiendo, de repente, no Kudo, porque es un poco cara, pero sí te puedo de repente proponer Zoom. Y de repente el cliente va a decir, pero no tengo Zoom. Entonces la pregunta del intérprete es, ¿qué plataforma tienes tú? Y dime para ver, yo te puedo dar una solución. Entonces, ese intercambio de ideas, esa asesoría, forma parte del expertise del intérprete, forma parte del conocimiento del intérprete. Y aquí entre nos también se debería cobrar. Sí, eso es un valor añadido. Así que, sí. Hedvig. Sí, justamente eso también quería decir. Eso se cobra. Y se cobra en la tarifa. Porque si al cliente le damos un buen trabajo, normalmente lo incluimos en la... completando lo que dice Daniel, sí, las plataformas son bastante caras. Kudo cuesta $300 la hora, solo en la parte de interpretación, y solo un idioma. Sin contar el técnico, sin contar la preparación, sin contar todo lo que se agrega. Son bastante caras. Y el rol, antes se separaban mucho los roles de intérprete solamente y de consultor intérprete. Ahora esos roles están mucho más borrados. Hay intérpretes que no solo se dedican a interpretar y no asesoran. Esa es su decisión, no hay ningún inconveniente. Pero hay otros que sí nos hemos visto en la necesidad de nosotros aprender para poder asesorar a nuestros clientes. Es muy importante porque si no, además, el cliente a quién recurre, a ti, porque tú eres el experto en interpretación. Entonces yo, si el cliente acude a mí, yo cómo le voy a decir, ay, sabes que no sé, si me ay, sabes que no sé, ya fui y nunca más va a acudir a mí y ya perdí a ese cliente y a todos los que él hubiera podido recomendar. Entonces, primero que le voy a decir, dame tu requerimiento y te contacto. Si lo sé en ese momento, le digo. Y si no lo sé, voy y me preparo y aviso y ya, y le ofrezco. Obviamente nosotros ahora nos estamos doctorando en cotización, en preparación y en orientación, porque ese se nos va hasta el 60% del tiempo en cotizar y en preparar propuestas para clientes que no salen, no se concretan. Pero ese sí es parte del trabajo. Solamente para complementar, Hedvig, mientras pasamos a la siguiente pregunta, y es importante que, así como Hedvig lo hablaba en su presentación, es importante que vayamos por la capacitación continua, ¿no? Porque obviamente nadie nace sabiendo y tenemos que, todavía puede que haya intérpretes que le tienen miedo, ¿no? Pero es importante, entre comillas, conocer al enemigo, ¿no? Tenemos que conocer a Zoom, no hay que tenerle miedo a Zoom, tenemos que conocer las plataformas, tenemos que conocer esta nueva forma de trabajar. De repente no para nosotros, de repente para un colega, una colega que vaya a necesitar de nuestro apoyo. Entonces es importante que nosotros nos capacitemos. Igual con los traductores, ¿no? Los traductores por mucho tiempo le tuvieron miedo a la traducción asistida por computadora. No hay que tenerle miedo. Es más, hay que usarla a nuestro favor. La tecnología está ahí, es una herramienta, tenemos que usarla a nuestro favor. Y es importante conocerla. Hay muchas capacitaciones en línea. Bueno, en todo caso, cuando comenzó todo esto había bastante capacitaciones en línea gratuitas. Se tuvo la posibilidad de asistir, de conocer cosas nuevas y fue fantástico. Y gracias a eso uno tiene que ir para adelante, ¿no? Muchas gracias. Hay una pregunta que dice, ¿qué cambios avisoran ustedes en cuanto al impacto que todos estos retos y nuevas realidades tendrán desde el punto de vista de los programas de formación de los futuros traductores e intérpretes? Bueno, creo que es un poquito para mí, ¿no? Porque yo soy formador de los futuros de la nueva generación. Y sí, justo es muy curiosa la pregunta porque justo este semestre, yo también soy profesor en la universidad, bueno, hace 10 años que soy profe en la universidad de interpretación, y, pero nunca fui profesor
remoto de la interpretación presencial remota. Este semestre que ya terminó fue toda una experiencia, fue una montaña rusa de emociones para los profesores y para los alumnos. Entonces, creo que lo primero, si por ahí están conectados algunos colegas docentes, lo primero es sincerarnos, ¿no? Con los chicos, porque los chicos lo van a apreciar. Tenemos que sincerar y decir, ¿saben qué? Esto es nuevo para mí, le estoy dando todo el punch necesario, estoy tratando de hacer lo mejor que pueda, pero a veces las cosas pueden fallar. Eso hicimos en los cursos y los alumnos también lo apreciaron, porque era una situación bastante crítica la que estábamos atravesando. No solamente eh, profesionalmente, sino personalmente. Sabíamos que los alumnos que teníamos conectados detrás de la pantalla tenían de repente familiares que estaban muy enfermos. Bueno, teníamos que ajustarnos a todo eso, ¿no? Pero es importante ser sinceros con los alumnos. Si vamos a probar algo, tenemos que decirles, chicos, estamos probando algo. Creo que ser vulnerables es también ser valientes y los chicos lo van a apreciar. Ahora, es importante que también el profesor, por ser guía, tiene que conocer la tecnología y tiene que tener su plan B, su plan C, su plan D. Lo tiene que tener y es importante. Y a veces el plan D es, chicos, no podemos hacer la clase hoy porque la conexión está pésima. Tiene que ser el plan Z, ¿no? O sea, no. Pero tenemos que tener nuestros planes distintos y tenemos que capacitarnos como profesores aún más que los intérpretes, creo. Tenemos que conocer nuevas herramientas y los recursos están ahí presentes. Por ejemplo, en clase nosotros teníamos una plataforma para enseñar que se llama Blackboard Collaborate Ultra, que es una especie de Zoom para la docencia, pero yo soy profesor de interpretación, yo no soy profesor de historia del Perú. Entonces, los chicos tienen que interpretar en simultánea. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos uso de una plataforma que se llama Discord. Y la plataforma Discord es una plataforma que lo usan los gamers, que es la gente que juega videojuegos, usa esta plataforma Discord porque son juegos en línea y tienen que comunicarse. Entonces, ellos comentan sus interacciones del juego a través de esta plataforma Discord. Entonces, los profesores nos capacitamos y por ahí un colega, no recuerdo el nombre, pero soy infinitamente agradecido a un colega, creo que era de Ucrania, me parece, que él ya estaba usando la plataforma Discord en sus clases de interpretación. Entonces, él puso una especie de tutorial, una especie de artículo donde, digamos, explicaba con un videíto qué cosas se debía hacer. Lo probamos, les pedimos a los chicos que se encarguen el Discord en el celular y así hicimos la interpretación simultánea, bueno, usando distintas metodologías, ¿no? Pero para no explayarme mucho, creo que los chicos tienen que estar al día con la tecnología. Y cuando digo chicos, también incluyo a los profesores. Los chicos grandes tenemos que estar a la vanguardia de la tecnología, o al menos abiertos para poder probarla, ¿no? Y eso es difícil, porque eso no tiene nada que ver con mentalidad, perdón, con edad, eso tiene que ver con mentalidad, con actitud, de, ok, tengo este problema, ¿cómo lo voy a solucionar? Porque no es mi problema, tengo que salir adelante con mi clase. Entonces, es importante que nosotros eh, tengamos eso. Y muchos de estos alumnos veían con un poquito de recelo la enseñanza y la interpretación en línea porque no, no es lo mismo. Entonces, recién confiaron en la interpretación, en la enseñanza de la interpretación remota al final de clases, cuando se dieron cuenta que podían interpretar y habían aprendido a interpretar. Ellos se daban cuenta y todo desde la comunidad, entre comillas, de sus casas. Entonces, eh, y es importante que los chicos sepan eso, ¿no? La tecnología va a fallar definitivamente, pero es importante no usar la tecnología, sino tener estrategias para solucionar estos problemas, porque es la vida. No podemos echarnos a llorar si vemos un problema. Tenemos que salir adelante. Y si no sé, bueno, no sé, le pregunto. Le mando un mensaje por WhatsApp a Hedvig, Hedvig, ayúdame. A colegas, porque para eso estamos los colegas estamos ahí para apoyarnos y es importante. Si yo no sé, bueno, pregunto. Mi mamá me decía eso, no sabes, entonces pregunta. Y es importante eso. No sé si respondí la pregunta. Hedvig, ¿quieres complementarlo? No, no, está muy bien.
Bueno, hay algunas personas que están impacientes por su respuesta, pero vamos en orden, en orden. Eh, voy a combinar dos preguntas para que pues no tienen que ver, pero sí tienen que ver con la praxis. Dice, ¿cómo manejan el estrés en su campo de experticia? Una. Y la otra dice, Hedvig, tienes una voz realmente agradable, ¿has trabajado intencionalmente mejorar algún aspecto como la entonación, la dicción, la intensidad? Gracias. Empiezo yo, si me permites, Daniel, entonces. Gracias por ese comentario. Sí, trabajo bastante mi voz, trabajo mi dicción, hago ejercicios y me grabo y hago lo que se llama práctica deliberada. Es decir, practico algunas cosas yo sola o con otros colegas que nos hacemos una especie de coaching entre algunos de nosotros porque tengo a veces tenía algunos problemas con la respiración, con el micro, porque con el estrés justamente empezaba a respirar muy rápido, no me daba cuenta. Entonces una vez una colega me dice, ¿tienes asma? Le digo, no. ¿Estás respirando muy rápido? ¿Te estás ahogando? Le digo, no. Es que acabo de empezar a interpretar y tengo nervios. Ah, ya, ok. Entonces es una cuestión de manejar el, la voz, el estrés, los nervios, con meditación también un poco y con práctica, 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 práctica. Es lo único que les puedo recomendar. El año pasado tuve la suerte de asistir, gracias a AIC, a una de nuestras actividades PRIMS, y conocí a la doctora Elizabeth Iselius, y es una de las que siempre motiva a practicar. Dice que los intérpretes debemos practicar como los músicos, y debemos trabajar diariamente nuestra práctica profesional. Y eso es algo que trato de hacer. Y en cuanto a la otra parte de la pregunta, el estrés, sí, ¿tú cómo manejas el estrés, Daniel? Yo me echo a llorar. No, yo lloro después, pero Ah. antes y durante. No, honestamente yo no tengo ningún problema con el estrés. Es más, creo que el estrés me mantiene vivo. Me refiero a la emoción, por estrés me refiero a la emoción de interpretar, ¿no? De enfrentarme a algo nuevo. Ese, ese, Adrenalina esa pura. adrenalina es lo que nos mantiene, creo, jóvenes. Lo que nos mantiene jóvenes, yo acá tengo 80 años y no parezco, ¿no? Pero la adrenalina creo que al menos personalmente a mí me hace, al momento de interpretar me despierta y hace que pueda de repente modular más al momento de interpretar, estar más tranquilo y para relajarme yo lo que hago es modular la voz, pero eso lo hago de manera inconsciente, ¿no? Pero no tengo ningún ritual. Yo sé que hay colegas que de repente tienen una foto mientras interpretan para que eso active, digamos, un recuerdo positivo. Hay personas que interpretan al costado de un peluche o con una pelotita antiestrés, ¿no? Pero personalmente no, respirar, ¿no? Pero aparte trato de concentrarme en lo que estoy haciendo, ¿no? Bueno, es que lloro después. Eso estuvo bueno. Bueno, ¿cuáles son los primeros pasos para construir una cartera de clientes del mundo? Yo podría empezar diciendo, hay que estar. Si no estás, no existes. Esa es desde hace algunos años mi política. Hay que estar en todo, hay que ir a todo, hay que participar. Uno tiene que estar presente. Ahora no podemos estar presentes físicamente, pero sí tenemos que estar presentes virtualmente. Ir a reuniones donde hayan otros colegas, participar de manera activa, no solo ir como fantasma y solo observar. Al inicio quizás lo vamos a hacer para aprender, pero después tenemos que interactuar en las redes sociales son muy poderosas, las redes sociales, Twitter, LinkedIn, son importantes para los intérpretes. Los invito a usar mucho Twitter. He tenido la ocasión de seguir y discutir y conversar con colegas europeos, eh, estadounidenses, canadienses, en Twitter. Resulta que después nos hemos encontrado en algún congreso y ya la familiaridad y el contacto presencial es distinto. Y por ahí, si no te ven, no existes, y si no existes, no pueden contar contigo para algún trabajo. Entonces hay que estar, hay que existir.
Creo que totalmente de acuerdo con eso. Ahora, antes si podíamos hacer networking de manera presencial, ya no se puede. Tenemos que hacer networking de alguna forma, ¿no? Conseguir clientes de alguna forma, o no tanto conseguir clientes, sino tener una presencia para que luego cuando venga la necesidad de intérpretes o traductores, piensen en nosotros como la primera alternativa, ¿no? Muchas veces a mí me contactan para traducciones de alemán, de chino, de japonés, y yo no hago todavía ese tipo de, yo no trabajo con esos idiomas todavía, pero lo que sí puedo hacer es referir a un colega, ¿no? Entonces mi cliente viene a mí, yo le resuelvo el problema, entonces él recuerda que, ah, Daniel me resolvió el problema. Obviamente tengo que ver a quién voy a recomendar, ¿no? Y mi colega que trabaja con chino, con japonés, obviamente va a pensar en mí porque está un cliente llegando a él a través de Daniel. Entonces va a tener también un buen concepto mío. Entonces es importante generar valor, ¿no? Es importante buscar ayudar a las personas más que vender por el hecho de vender un servicio. Es importante estar ahí con presencia, ¿no? Y y hay que estar donde están los clientes, ¿no? Si el cliente está en Twitter, hay que estar en Twitter. Si el cliente está en LinkedIn, hay que estar en LinkedIn. Si el cliente está en Facebook, hay que estar en Facebook. Obviamente, si voy a estar, si mi campo es la, no sé, la exportación de algún tipo de fruta y sé que mi cliente está en Facebook, tengo que tener una forma de interactuar correcta, profesional en Facebook. Yo no voy a estar con mi foto en la playa, con una cerveza, tratando de promocionarme como intérprete con una foto en la playa con una cerveza a través de Facebook. Porque si bien yo puedo estar en la playa y puedo yo tener una foto en la playa con una cerveza, no es una imagen de intérprete, no es una imagen profesional. Entonces eh, tenemos que saber cómo comportarnos y cómo llegar al cliente, ¿no? Otra vez, eso forma parte de la capacitación continua, ¿no? Nosotros no somos marqueteros, nosotros no somos vendedores todavía, pero hay muchos cursos en línea que nos enseñan a negociar, que nos enseñan a vender, nos enseñan el marketing, entonces eh, es importante buscarlos, ¿no? Y no tenemos que pagar $5,000 por un curso. Hay cursos que son gratuitos, hay plataformas que brindan cursos en línea, ¿no? Entonces es importante estar ahí. Y algunos son gratis, porque hay ofertas. Entonces es importante buscar. Y si no sabemos, bueno, preguntamos. La siguiente está articulada con lo que acaban de preguntar y de responder. Dicen que, pues, como tenemos que estar, pues, cuando se está hablando del mercado del mundo, hay muchas consideraciones legales, fiscales y éticas que se deben incorporar. Entonces, preguntan qué opinión tienen sobre el trabajo en otras zonas horarias diferentes a nuestro reloj biológico y cómo creen que es posible lograr el Go Local que propuso la AICC en el último Donut. Ok, bueno, mi reloj biológico hace tic-tac-toc, como el de todos. Ya, depende del cliente. Yo creo que para variar depende. Em, tuvimos un evento, ese que fue medio complejo, que 10 intérpretes que tuvimos que estar para trabajar 1 hora y media, practicando desde el viernes, toda la mañana, lunes. Habían intérpretes en América, en Sudamérica y en Europa, porque era un evento que se iba a llevar a cabo con instituciones de América y de Europa. Entonces sí fue bastante equilibrado el trabajo, eh, pero por cuestión de horario trataron de hacerlo para que sea un horario en que calzara para los intérpretes y los participantes de ambos continentes. Entonces empezó 7 de la mañana y terminó 12 del día. Pero para empezar 7 de la mañana había que estar, bueno, lista 6 de la mañana, empezar pruebas 6:30 de la mañana. No fue nada difícil, sobre todo que no había que estar 2 horas en el tráfico para ir al lugar del evento. Entonces se llevó a cabo muy bien. Yo no sé si podría trabajar a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, no sé si sería factible. Tengo colegas que lo han hecho, pero solo por un par de veces, porque tampoco hay la necesidad, ¿no? Hay intérpretes en todas partes. Sí, igual tengo la misma opinión que Hedwig, ¿no? Es importante, si bien el poder interpretar desde casa hace que el intérprete pueda trabajar como el traductor en pijama, que es una bendición, y no
estar en el tráfico, pero honestamente creo que yo no me levantaría a las 3 de la mañana para interpretar una hora. Sobre todo si la conferencia es, no sé, en Ginebra, yo no me levantaría a las 3 de la mañana. Entonces, tratemos de trabajar de la mejor manera posible, ¿no? Y eso amerita adaptarse a muchas cosas, ¿no? De repente el flujo del trabajo no va a ser el mismo como intérpretes, ¿no? Si solamente trabajamos en interpretación, de repente no vamos, puede que ya no interpretemos tan seguido, por un tiempo al menos, pero obviamente hay que, hay que generar ingresos, ¿no? Nuestra industria, así como la industria del turismo, la industria de los eventos, se ha visto muy afectada por la pandemia, pero no todo está perdido. También tenemos la traducción, tenemos muchos campos que están abriendo. Por ejemplo, hay colegas que también ya no les piden interpretación, sino les piden subtitulación de la presentación que el conferencista ya grabó y quieren proyectar en una reunión. Entonces, yo como intérprete de repente ya no voy, puede que ya no vaya a interpretar, pero sí puedo adaptarme a ser subtitulado, ¿no? Entonces, y lo más importante, tengo que estar capacitado y listo para saber cuánto cobro, porque un subtitulado no es igual a una interpretación. La dinámica no es la misma, el software no es, lo mismo, no es el mismo. Entonces tenemos que estar capacitados. Y eso depende de todos los mercados, ¿no? Y ya la última preguntita para cerrar, dice cómo se cotiza en comparación con el pasado. Pues se manejan tiempos más cortos de interpretación, pero hay más preparación y además hay que invertir en tecnología nueva. Sí, gracias. Aquí hay dos corrientes. Es la corriente que dice que tenemos que cobrar jornada completa, así sea una fracción de hora la interpretación remota. Hay otra corriente que dice sábese quien pueda y cobro por cuarto de hora. Yo soy intermedia. ¿Por qué? Porque ya los eventos no son de jornada completa. Y nuestros clientes en nuestro mercado, por lo menos yo hablo del mercado peruano, no van a pagarme por trabajar 2 horas mi jornada completa. O sea, no hay forma. Hay que ser realista. Lo que yo tengo es una tarifa horaria y cobro mínimo 2 horas. ¿Por qué? O sea, siempre les digo, es 2 horas o fracción. Porque así sean 20 minutos, yo les ofrezco que voy a estar disponible por lo menos un cuarto de hora, un día antes, 2 días antes, una semana antes del evento para hacer las coordinaciones, para hacer las pruebas. Entonces ya mis 2 horas mínimas incluyen eso, incluyen la preparación, la prueba, etcétera. Las tarifas siempre es bueno tener una buena tarifa porque incluyen tecnología, incluyen nuestro tiempo, pero la ventaja de trabajar ahora desde casa y remotamente es que podemos hacer más de un pequeño evento al día, que es lo que me sucedió justo ayer. Porque así es Murphy, no tienes trabajo, de pronto, pum, todos los trabajos los tienes ese día. Y así es, y pasa. Entonces, en la mañana tuve uno de 9 a 11 y en la tarde otro de 5 a 7. Fantástico, fenomenal. Eran 2 eventos cortos, ningún inconveniente. Se pudo manejar perfectamente con mi tarifa, como les digo, esa tarifa de 2 horas me está funcionando muy bien. Es importante hacernos estas preguntas, creo, siempre, ¿no? Porque va a llegar el momento, si no estamos preparados, puede que de repente una agencia nos ofrezca una tarifa y nosotros por no estar informados, porque nos agarran desprevenidos, aceptamos una tarifa que de repente no es la justa. Y cuando digo justa, me refiero a que por el trabajo que estamos haciendo, conectarnos tanto tiempo con anticipación, estudiar los años que hemos pasado preparándonos, la capacitación continua, realmente no vale la pena. Y de repente no sé, generamos ingresos de otra forma, más ingresos de otra forma, cansándonos menos. Entonces es importante hacernos estas preguntas ya, si bien, y ver los clientes, ¿no? Es muy importante. Siempre van a haber, de repente, los malos de la película o los intermediarios que van a querer cobrar, hacer que nosotros cobremos lo mínimo
para de repente ellos tener mayor margen de ganancia, porque obviamente las empresas de las agencias de traducción también están en crisis, también estamos buscando clientes, pero es importante tenerlo en consideración, ¿no? Hay agencias que, por ejemplo, dicen, no, pero vas a interpretar 15 minutos, entonces solamente te voy a pagar 15 minutos. Y si no estamos informados, y si estamos en época de crisis, puede que aceptemos. No sé si sea lo más lógico, es más, no es lo más lógico, ¿no? Hay empresas que dicen, bueno, tu tarifa de jornada completa por 8 horas era tanto, lo dividimos entre 8 y ahí tenemos tu tarifa por 1 hora. No sé si salga tan a cuenta, ¿no? Porque sale poquísimo. O sea, honestamente, más uno gana vendiendo tortas, vendiendo un queque al edificio y gana más. Entonces, hay que considerar eso, ¿no? De repente, tener una tarifa horaria así. Yo tenía un cliente antes de la pandemia con el que trabajaba interpretación remota y yo le aplicaba una tarifa, digamos, no de una tarifa horaria, pero siempre el evento iba más de 1 hora. Entonces yo decía, 1 hora o fracción, yo te cobro 2 horas, ¿no? Eh, entonces, luego se acercaron a mí y me dijeron, no tenemos el dinero, somos una ONG, para el evento, digamos, era 1 hora y se extendía 15 minutos y yo cobraba por la segunda hora. Eh, y mi cliente me dijo que no podían pagar eso, ya no podían pagarlo porque era demasiado caro. Ok, entonces así hicimos una tarifa de medias horas, sabiendo que la primera hora iba a ser la tarifa normal y la sesión de rondas de preguntas y respuestas iba a ser eh, digamos, estos minutos, ¿no? Pero es importante la comunicación, es importante hablar con los clientes, que sepamos el valor de nuestro trabajo, ¿no? Y va más allá de los números, va más allá de cobrar, no sé, $100 o $400 o no sé, en fin, hay trabajo y tenemos que sacar lápiz y papel para ver que podamos eh, vivir de esto, porque eso es una profesión, es importante. Bueno, nosotros estamos demasiado contentos con esto. Hay muchas, de aquí surgen muchas iniciativas. Quisiéramos, no sé, de pronto contar con ustedes más adelante en otros espacios, incluso de formación y capacitación. Sería maravilloso, ya eso lo iremos conversando y las personas pues están muy motivadas también, los asistentes. Tenemos asistentes de muchas áreas. Esto, mejor dicho, este espacio generó como 10 proyectos nuevos porque tenemos tantas preguntas y necesidades por resolver que de verdad estamos muy contentos por haber estado y tenido este espacio. Agradecemos toda su experiencia, profesionalismo y generosidad. Estamos muy contentos y muchas gracias de verdad de la Universidad de Antioquia, de la Escuela de Idiomas y la Agencia de Traducción. Nos sentimos muy complacidos de haberlos tenido y que nos hubieran ofrecido todo esto tan generosamente. Yo creo que salimos más contentos y con más preguntas de aquí. Les digo a los participantes que aprovechen el correo de Proyectos Traducción para que pregunten sus dudas y bueno, cuando tengamos acceso entonces a la grabación, pues la compartiremos con todos porque es un material sumamente importante. Yo creo que tenemos que volver a estudiar nuevamente el material. Nuevamente, estamos infinitamente agradecidos con su disposición, trabajo, experiencia y profesionalismo. Muchísimas gracias, Claudia, Elena, y gracias a todos por haber participado de manera tan entusiasta con sus preguntas. Nos da pena que se hayan quedado algunas en el tintero, pero será para una próxima vez. Y muchas gracias, Claudia Elena, muchas gracias a todas las personas que pudieron conectarse a escuchar este seminario web. Ha sido bastante bonito poder compartir lo poco que sabemos y lo mucho que nos gusta la profesión con todos ustedes. Por ahí me han estado escribiendo respecto a mi correo, pero si tienen alguna pregunta, algo, creo que tanto para Hedwig como para mí pueden encontrarnos en LinkedIn, nos pueden buscar y ahí estamos dispuestos a resolver cualquier duda. Estamos ahí para apoyar desde donde podamos. Por supuesto, muchas gracias. Seguiremos entonces en contacto con todos, con los asistentes y con ustedes. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte desde aquí, desde, desde la Universidad de Antioquia.